Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es la oportunidad para revisar la figura de Cable en su versión Gamerverse, a cargo de Marvel Legends. Esta figura, que en 2024 fue un completo y rotundo sold out, escaseó muy pero muy rápido y alcanzó unos precios ridículamente altos por fuera de los retailers comunes, pero por fin nos pudimos hacer de ella completamente nueva. Empezando por la cabeza, vean qué buen esculpido, tal cual aparece en Marvel vs. Capcom 2. Tenemos acá el chispazo del ojo en amarillo translúcido, y en el otro ojo vemos que han hecho un buen trabajo de impresión. En la cara hay esa sombra de la barba y este cabello blanco que se ve bastante bien. Ahora veamos el torso y los brazos, empezando por el arnés característico de esta versión, con las X en negro y el fondo rojo aquí arriba en el pecho y en la cintura. Vemos también los calzoncillos amarillos, que en la vida real creo que nadie se atrevería a andarlos así. Y ahora, con los brazos, tenemos la particularidad que solo este brazo tiene pines, de ahí el resto de la figura no tiene por ninguna parte. Vemos que genial tiene también el brazo metálico, acá con ese acabado cromado que se ve sensacional. De ahí las piernas con más equipo técnico, lleno de bolsas y más bolsas, muy a lo X-Men. Las botas amarillas que se ven bastante geniales con esas rodilleras. En cuanto a los accesorios, únicamente tenemos el par de manos extras para las armas, y las armas que son estas dos pistolas que ya las hemos visto anteriormente en la figura de Cable del cómic que salió hace unos años y que hoy está bastante cara, solo que en esta ocasión vienen con este acabado metálico, pero en lo personal no creo que sean muy vistosas. Estamos acostumbrados a ver al Cable con armas así exageradamente grandes, y como dato curioso, leí a un usuario de Instagram decir que esta arma en particular está basada en un diseño de la marca de pistolas de dardos Nerf, y probablemente tiene sentido porque ahí se pueden ver los numerosos orificios que es por donde saldrían los dardos. Confirmen en los comentarios esta teoría. Y en la articulación tenemos la cabeza, que tiene una articulación de disco en el cuello que permite un buen movimiento hacia arriba y también bastante bueno hacia abajo. A los costados es muy mínima la inclinación, por no decir que es nula. En los brazos tenemos un giro a 360 grados. Tiene también movimiento a 90 grados, articulación en bíceps, doble articulación de codo, giro en muñecas, también movimiento hacia arriba y abajo, y en el torso tenemos buena inclinación hacia adelante. De igual manera arquea la espalda bastante bien hacia atrás, posee giro de cintura también. En las piernas tenemos movimiento hacia enfrente, un poco hacia atrás. Esto es lo máximo que alcanza en su split. También hay articulación en el cuádriceps, doble articulación en rodilla, giro en la línea de la bota, y en el pie tenemos movimiento hacia arriba, hacia abajo y pivote en tobillos. En el tamaño y comparativa vemos que redondea las 7 pulgadas, y me pregunto si hará escala con el resto de otras líneas. Háganlo saber en los comentarios. Y en primer lugar lo tenemos junto al Wolverine del pack del Gamerverse, luego junto al Ken y al Ryu de Storm Arena, y vemos que va agarrando forma el roster de Marvel vs. Capcom cuando ya empezamos a ver estas figuras. Y aquí lo tenemos junto a la figura de Cable de la serie televisiva X-Men 97, que si no has visto el video te lo dejamos por acá arriba. Y finalmente lo tenemos junto al Juggernaut, también de la línea Gamerverse del Marvel Legends. Y ya para terminar el video, decir que me siento afortunado de haber conseguido esta figura es quedarse corto. Fue así que en cuanto la sacaron en 2024, con la misma que ya no la volvimos a ver. Pero yo soy del pensamiento que la clave del coleccionismo es la paciencia. Al menos con Marvel Legends, los de Hasbro saben bien a dónde está el dinero y por eso sacan nuevamente las figuras. Esto
yo la preordené en noviembre de 2025 y me vino el mes pasado. Hasta esa fecha todavía tienen en stock ahí en la tienda donde lo compré. Y por otra parte, siento que en los videos pasados he sido muy superficial a la hora de valorar las figuras. Por eso voy a adoptar de aquí en adelante 5 criterios a la hora de calificar. Y para este caso vamos a evaluar al cable en el esculpido con 8.5, en articulación con 8, en acabados un 8 de nota, en la posabilidad un 8 de nota y en accesorios un 7, razón por la cual esta figura tiene un 7.9 de nota. Y bien, esta fue la revisión de hoy y ya sabes que si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para nuevos videos. Y así, si quieres ver más videos como este, acá te dejo estas opciones.